Muchos de los que trabajamos desde casa tenemos serias dificultades para tener un día productivo. Muchas veces nos pasamos horas sentados frente al computador, frente a la PC, pero al final del día sentimos que realmente no hicimos mucho. ¿Te ha pasado así alguna vez? Bueno, en este episodio te voy a dar algunos consejos, técnicas, hábitos que puedes desarrollar para tener un día realmente productivo trabajando desde casa. Hola, bienvenido al podcast Cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy super afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz, el primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet sin tener que crear tu producto propio, ni contar con inventario, ni ocuparte de clientes. Y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA. ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera. Empecemos. Bueno, bienvenidos a otro episodio más donde vamos a hablar acerca de productividad y cómo mejorar el rendimiento y nuestros resultados cuando nos toca trabajar desde casa. La verdad es algo que a mí me encanta, he podido desarrollar ya hace 10 años que vengo haciéndolo de esta forma. Y aunque también tengo oficina, la verdad que la productividad muchas veces que tengo en casa es muy alta, pero no siempre fue así. Así que me gustaría compartir con vos algunos consejos, algunas prácticas, hábitos que contribuyeron a poder desarrollar justamente ese grado de productividad, aún trabajando desde casa, aún teniendo mi esposa, mis hijos que también están en casa y que obviamente también tienen demanda de atención, ¿no? Así que voy a ir, acá tengo en mi tablet algunos consejos que no quiero olvidarme. Voy a ir revisando y compartiendo algunos de estos hábitos que espero que también contribuyan para que en tu caso puedas mejorar tu eficiencia o tu productividad trabajando allí desde tu casa. Lo primero que quiero decir es que la verdad que trabajar desde casa es muy conveniente. No tenemos que desplazarnos hacia ningún lado, entonces ahí ya por lo menos en muchos casos ganas mínimo una hora de tu tiempo, 30 minutos para ir hasta una oficina o tu trabajo, 30 minutos para regresar, y esa hora puede ser muy productivo porque incluso cuando vamos a un trabajo normalmente es a la mañana o en algún horario en que uno tiende a ser muy productivo, por lo menos en mi caso desayuno y luego de ese tiempo tiendo a poder tener muy buen rendimiento de mi trabajo y de lo que emprenda, y si tengo que desplazarme a otro lugar es un tiempo que yo siento que lo estoy perdiendo. Así que es muy conveniente en este sentido y además te da la flexibilidad de poder también adaptarnos o administrar nuestros horarios. Si un día me quiero quedar durmiendo un poco más porque preferí trabajar en la noche el día anterior, tengo la posibilidad de hacerlo. Así que la verdad que tiene muchísimas ventajas, pero también afecta muchísimo nuestra productividad cuando no nos organizamos de la manera correcta. Algunas de las contras, y que yo también me he tocado experimentar, es que bueno, como estamos en casa, decimos bueno, me voy a acostar un ratito y ese ratito se hace mucho tiempo, o me voy al living, voy a ver un rato en un break, en un descanso que tengo, voy a ver 10 minutos de televisión y eso termina siendo una hora estando en el sillón y viendo televisión o viendo un partido de fútbol o viendo una película. Y la verdad que eso atenta muchísimo contra los resultados que podemos lograr o que queremos lograr en nuestros negocios. Así que evidentemente tiene muchísimos beneficios, pero también tiene sus contras y que tenemos que saber cómo lidiar con ellos. Lo primero que voy a decirte en relación a esto es que necesitamos aprender a fijar ciertos límites y a desarrollar hábitos que nos ayuden a construir rutinas que nos permitan tener un tiempo más productivo. O sea, no es simplemente todo libertad, o quizás la libertad está en que puedas establecer estas rutinas y que puedas sujetarte luego a ellas. Lo bueno es que esas rutinas las determinamos nosotros mismos y no las impone nadie desde afuera, ¿sí? Nosotros mismos podemos determinar cómo vamos a utilizar ese día. Aquí también hay algo importante y es, por alguna razón nosotros creemos que una jornada laboral tiene que ser de 8 horas, porque en general, por lo menos a los que somos emprendedores, no tiene que ser necesariamente así. En muchos trabajos se requiere que la jornada sea de 8 horas,
y en realidad esto viene de la era industrial, donde lo que se trató es de limitar la cantidad de horas que una persona trabajaba en la fábrica, y de ese modo se estableció que el horario límite iba a ser de 8 horas. Pero la verdad es que no todos los trabajos se hacen o se llevan a cabo en 8 horas. Hay días en que yo en mi trabajo necesitaré trabajar 4 o 5 horas, 3 quizás, y otros días donde necesito 12. Entonces no hay por qué limitarlo y decir, bueno, yo tengo que estar 8 horas sentado frente al PC para poder tener un día productivo. La verdad que uno de los principales desafíos que hoy en día también tengo es cómo poder maximizar ese tiempo que paso frente al computador, poder maximizarlo al máximo posible para que no tenga que dedicar tanto tiempo para producir los mismos resultados. Y esto seguramente será tema de otro episodio, pero bueno, es importante saber que un día productivo no necesariamente requiere de 8 horas. Lo bueno de esto es que si logramos hacer más cosas en menos tiempo, o por lo menos las cosas importantes en menos tiempo, eso significa que vas a tener más tiempo libre y también el sentido de realización que te da cuando logras hacer las cosas importantes al finalizar el día. Entonces, si arranco mi día a las 9 de la mañana y para la 1, 2, 3 de la tarde ya lo tengo concluido, por lo menos con las cosas principales, eso me llena de satisfacción porque sé que he logrado hacer o que he logrado tener un día realmente productivo y donde voy a poder avanzar en conseguir mis objetivos, mis resultados, ¿no? Bueno, y aquí van entonces los primeros hacks o los primeros tips, consejos que quiero darte en relación a cómo administrar tu día o tu jornada cuando trabajas en casa. El primer consejo que te doy es que agrupes tareas que son pequeñas, que las agrupes y que las pongas al final del día. Normalmente empezamos a hacer tareas y tareas a algunas que son muy pequeñas, que quizás te llevan 15-20 minutos. Pero la verdad que para poder agarrar un flujo de productividad necesitamos dedicarle mucho tiempo a una sola tarea. Entonces, ¿qué hacer cuando son tareas pequeñas como revisar el correo electrónico, organizar mis fotos, organizar los archivos de mi computadora? ¿Cómo hago en esos casos? Bueno, la verdad, como son tareas similares, mi recomendación es primero que las agrupes. Entonces pongas todas tus tareas que querés hacer y que te van a llevar poquito tiempo, las pongas en un solo bloque yo le llamo en mi calendario multitasking. Yo sé que son muchas tareas que quiero hacerlas en un solo bloque de tiempo. Quizá ese bloque pueda ser de 30 minutos o de 1 hora, pero son tareas pequeñitas que voy a hacer. Y lo otro es que como son tareas donde no requiere demasiado de mi intelecto, yo las pongo al final del día, donde ya voy a estar más cansado, donde no necesito toda mi lucidez para poder realizarlo. En general, este tipo de tareas, por eso es que son pequeñas, no van a requerir tanto de tu dedicación o de tu esfuerzo, por lo tanto yo te recomiendo dejarlas para el final del día y empezar por las tareas que realmente van a contribuir a lograr tus objetivos, a lograr los resultados que quieras. En relación a esto y el poder tener también nuestra mente despejada, ¿sí? Es probable que cuando estés en medio de una actividad muy demandante se te vengan pensamientos de cosas que necesitas hacer y eso te genera cierto nivel de estrés porque no querés olvidarte. Mi recomendación es que tengas una lista. En mi caso yo uso una aplicación, un tablero de Trello, algunos lo conocerán, y ahí vuelco cualquier pensamiento o cualquier tarea que me viene a la mente. No quiero tener que acordarme de algo. Me viene a la mente que tengo que hacer algo, lo anoto ahí. En ese momento lo anoto como surja y ni siquiera me preocupo cuándo lo voy a hacer. Simplemente lo anoto y me olvido de eso. Y puedo seguir concentrado en la tarea que en ese momento estoy realizando. Entonces mi recomendación es liberar tu mente de recordar pequeñas cosas. Nada, me acordé que tengo que pedir un medicamento para mi esposa. En ese momento, si yo lo dejo en mi mente, eso es como un residuo que está ahí y que no me permite enfocarme en lo que estoy haciendo. Entonces mi recomendación es anoto pedir medicamento para Mariela, en este caso, y luego yo sé que eso lo voy a hacer en algún momento lo voy a procesar, voy a asignarle un tiempo, lo voy a hacer en ese momento, pero este no es el momento. El momento ahora es poder enfocarme en la tarea que estoy realizando. Este es como un pequeño tips, pero que te aseguro que va a liberar muchísimo tu mente. Otro consejo que quiero darte y que es sumamente importante es que puedas planear tu día con anticipación. Por mucho tiempo
Yo quise hacerlo la noche anterior porque muchos libros sugieren esto. La verdad a mí no me funciona porque a veces planeaba el día anterior y mi día no comenzaba necesariamente en la forma que yo lo había previsto y entonces sentía que ya mi día estaba como descoordinado con el plan, ¿no? Entonces de repente tenía que salir a hacer alguna diligencia o me levantaba más tarde de lo que había previsto porque me dormí o por lo que fuera y no podía llegar con mi día. A mí lo que me funciona hoy en día es empiezo mi día, agarro una taza de café y programo mi día, pero con anticipación a cada tarea que tengo, a cada asignación que tengo, a cada responsabilidad que tengo, le voy a asignar un tiempo en el calendario. Eso es sumamente importante porque si no, les puedo dar el consejo que quizás ya muchos de ustedes lo implementen de listar o hacer una lista de tareas. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que yo tengo una lista de tareas que nunca les doy tiempo ni espacio y por lo tanto la lista de tareas sigue creciendo y creciendo. Si yo me pongo con el calendario y paso esa lista de tareas a un horario específico en que voy a trabajar en ellas, por un lado limito la cantidad de tiempo que le voy a dedicar. Yo sé que si a esta tarea le dije 1 hora, no le puedo dedicar 2, ¿sí? Quizás voy a tener que dedicarle hoy 1 hora y si no la pude completar, quedará para el día siguiente o quedará para otro momento y determinar cuándo va a ser ese otro momento. Entonces es muy importante volcar eso. A veces cuando yo digo, bueno, todo esto quiero hacer en el día y le empiezo a asignar un horario en el calendario, me doy cuenta que realmente no voy a poder. Y eso me lleva de nuevo a algo muy importante que es priorizar. Determinar cuáles son las tareas que realmente van a impactar en mi negocio o en mi vida, en lo que fuera. Entonces, si yo veo las tareas, no todas son iguales. Y aquí es donde se aplica el principio de Pareto o el principio del 80-20, donde dice que el 20% de las cosas que hacemos van a producir el 80% de nuestros resultados. Entonces yo sé que hay un 20% de esas tareas que yo tengo listadas que realmente van a producir casi todo el resultado. Y hay otras que necesito hacerlas porque son, no sé, en algunos casos obligatorias, pero en otros casos porque pienso que tengo que hacerlas, porque quiero hacerlas, porque es algo que me gusta, por lo que fuera, pero que realmente el impacto que tienen no es el mismo. Entonces yo debería empezar a enfocarme por esas tareas que representan ese 20% que produce el 80% de resultados, ¿sí? Lo que se llama la regla del 80-20. Una vez que determino mis actividades centrales, ese 20% las paso a un calendario, yo necesito lo que le llama Stephen Covey integridad a la hora de decidir. O sea, yo una vez que determiné que estas son las tareas que voy a hacer, no puedo dedicarle tiempo a otras tareas que yo no he decidido. Y esto no es esclavitud o no tener libertad, porque justamente soy yo y no otra persona quien decide a qué le voy a dedicar mi tiempo. Entonces, una vez que ya lo decidí, me comprometo con eso y lo hago. La verdad que es muy fácil dedicarle a otras tareas que van a ser menos demandantes en energía que a esas tareas que vos sabes que representan el 20%. Normalmente, esas tareas van a ser las que no tengas ganas de realizar. Y esto es también un tips que te voy a dar. Cuando no sepas determinar cuáles son ese 20% de tareas, te aseguro que en el 80-90% de los casos van a ser las tareas que no quieras hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque tu cerebro ve que son tan difíciles, que son tan grandes, tan amplias o que van a requerir de tanta atención que prefiere, no, mejor reviso mi correo, no, mejor le respondo tal email a mi amigo o a un cliente o lo que fuera. Pero cuando requieren mucha dedicación, naturalmente tratamos de evitar ese dolor y entonces vamos a centrarnos en hacer otro tipo de actividades. Así que una vez que determinaste cuáles son tus tareas prioritarias, que las pusiste en tu calendario, no hay otra cosa a la que le debes dedicar tiempo, sino simplemente enfocarte en esa tarea. Viene otra cosa que te diste cuenta que necesitas hacer, las anotas. Ahí donde dijimos anteriormente, la anotas y te olvidas y te seguís centrando en la tarea que está puesta en tu calendario. Luego hay un consejo que viene de un libro en inglés que se llama Eat the Frog, como cómete el sapo, y la verdad que como emprendedores necesitamos aprender lo primero que debemos hacer es comernos el sapo. ¿Qué significa? Esas tareas, de nuevo, vuelvo sobre el punto anterior, pero esas tareas que no queremos hacer. Lo mejor es empezar el día haciéndolas y liberarte de eso, porque si no es una carga constante que tenemos de... Por ejemplo, yo ahora en este momento que tenía que grabar este episodio, yo sé que tengo que preparar la cámara,
que no lo tengo ahora por estar en cuarentena, no lo tengo a Sebastián, que es el que me ayuda con todo esto. Y la verdad que requiere muchísima dedicación, muchísima energía y todo. Entonces yo prefiero estar haciendo otras tareas. ¿Qué es mi consejo? Lo que estoy haciendo en este momento es, no, me como primero el sapo y luego me libero de esto que es una tarea monumental, una tarea que me va a requerir de muchísimo tiempo y de energía, pero que cuando la tenga hecha voy a sentir una gran satisfacción. Entonces esa es una recomendación, dedicarte primero a las actividades más demandantes, a las actividades más difíciles. ¿Y cómo hacemos esto? La verdad que una vez aprendí que lo importante es dar ese primer paso, un baby step, que es un paso bebé, y es, yo no gano la batalla cuando voy al gimnasio, gano la batalla cuando me levanto del sillón y me voy a cambiar. Ahí es donde yo ya decidí que voy a ir al gimnasio y di ese pequeño primer paso. Entonces, la verdad es que cuando tenemos estas tareas monumentales, lo importante es empezar. Yo puse aquí la cámara para grabar en el ejemplo que le estoy dando, puse la cámara para grabar, puse play y ya no me queda otra que empezar la grabación. ¿Sí? Si yo pienso cuánto me va a tomar, qué más cosas voy a necesitar, siempre voy a encontrar excusas. Entonces, tenemos estas tareas que sabemos que tenemos que realizar, que son importantes para nosotros, es dar el primer paso. ¿Cuál es el siguiente baby step o paso pequeño que podés dar para poder empezar con esa tarea? Hay un libro que siempre menciono y esto tiene que ver con el siguiente punto, que se llama Trabajo Profundo, ¿sí? En realidad la traducción creo que es Enfócate, pero en inglés el libro se llama Deep Work o Trabajo Profundo. Y habla de la importancia justamente de este concepto que te voy a dar, que es de trabajar profundamente y sin distracciones. Cuando empezás a trabajar en una tarea, normalmente después de 20 minutos de haber estado trabajando en esa tarea, vas a conseguir un estado de flow, que le llaman, como un estado de concentración tal que vas a poder empezar es como si estás inmerso en esa tarea y empiezas realmente a poder aportarle valor y a crear algo único. Entonces normalmente vamos a necesitar 20 minutos para poder entrar en ese estado de concentración tal que podamos empezar a maximizar el tiempo. Ahora, cuando nosotros constantemente nos estamos distrayendo, nunca podemos entrar a ese estado y siempre estamos trabajando a un estado superficial donde la verdad que los resultados son deficientes. Entonces, mi primera recomendación en este sentido es que puedas eliminar las distracciones. En mi caso, yo tengo en el celular la lunita, no sé qué icono tendrán por ahí, pero no recibo ninguna notificación. En muchos casos lo dejo en otra habitación o en otro lugar. Sé que muchos amigos que quizás hoy estén viendo esto muchas veces se han quejado porque no les he respondido a tiempo o porque me han estado tratando de contactar por Skype, por WhatsApp, por esto y por ningún lado me podían localizar, pero tiene que ver con esto. Cuando estoy haciendo una tarea de gran demanda, no quiero recibir ninguna notificación, no quiero recibir ningún tipo de distracción. El hacer ese tipo de multitarea donde estoy haciendo una cosa pero a la vez estoy viendo otra, donde le presto atención y le respondo el Skype al que me pregunte y todo, eso es lo que se llama multitasking o multitarea, y dice que es tan perjudicial para el cerebro de la persona o para nuestro cerebro que realmente es como si hubiésemos fumado marihuana en cuanto a la productividad y a cómo mata tu productividad. O sea, es terrible el estar dedicándole a múltiples tareas y no enfocarnos en algo puramente en lo que estamos haciendo. Es verdad que hay tareas, si estoy revisando el email puedo responderle al WhatsApp y cosas por el estilo porque son tareas similares, es como que estuviera realizando la misma tarea. Pero cuando estoy creando, cuando estoy haciendo algo realmente, si estoy lanzando mi campaña, solo estoy lanzando mi campaña, no puedo estar respondiendo email y haciendo un montón de otras cosas. Termino de hacer mi campaña y ahora sí puedo dedicarme a lo siguiente. Y en este sentido, el libro que les comentaba justamente habla de que tenemos que acostumbrarnos a ignorar las distracciones y que no está mal estar aburridos, porque eso puede afectar después también nuestra capacidad de concentración. Entonces, cuando yo estoy en la cola de un banco, estoy aburrido y entonces agarro mi celular y me pongo a hacer algo. Cuando estoy tomando un té o un café y estoy aburrido, agarro mi celular y me pongo a hacer algo.
Cuando yo estoy trabajando y me siento aburrido en ese momento, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Agarrar el celular y ponerme a hacer algo. Y entonces abro la aplicación, cierro la aplicación sin ningún sentido, ¿sí? Simplemente porque ya hemos acostumbrado a nuestro cerebro, ya nos hemos acostumbrado a nosotros mismos a dejar de distraernos cuando nos sentimos aburridos. Así que este libro me da un consejo que me parece espectacular y te lo transmito también. Lucho mucho con esto, no está mal sentirse aburrido, pero no tenemos que recurrir automáticamente al celular o algo, porque esto nos afecta también en otros momentos donde realmente necesitamos estar enfocados. Yo he llevado esto del trabajo profundo a hacer alguna rutina o hacer algunos cambios, justamente porque quiero lograr ese estado de flujo, ese estado de flow, ¿no? Y uno de los cambios o una de las cosas que incorporé fue comprarme los auriculares que tienen cancelación de ruido. En mi caso utilizo los de la marca Sony. La verdad funcionan muy bien, he probado varios y me encanta. Una vez que uno los tiene puesto, la verdad que puede enfocarse muchísimo porque te aísla demasiado del ruido externo. Así que bueno, también esta es mi recomendación. Y la verdad que esto es fundamental si trabajas en casa o si tenés, por supuesto, las posibilidades económicas. Son caros en general, los que son buenos son bastante caros, pero la ventaja que tienen es que realmente puede estar mi niño gritando a la par y yo lo puedo ver, digamos, a través de la vista periférica, pero casi que ni lo voy a escuchar, ¿sí? Entonces yo pongo una música que me ayude a concentrarme, una música sin letras en general que me ayuda a concentrarme y me enfoco solamente en eso. Y si hay algún ruido, mi vecino, si alguien está cortando el pasto, lo que fuera, yo puedo continuar trabajando en mi tarea sin ningún tipo de distracción. Así que si tienen la posibilidad de invertir en esto, yo se los recomiendo. A mí, por lo menos en general por la situación que me toca de trabajar en casa y todo, es casi una inversión obligada. Y la verdad que fue muy muy bueno el poder adquirirlo. En relación a esto del trabajo profundo, puedo también sugerirte algunas listas que podés utilizar para escuchar. Ahora voy a ir a la compu y te voy a mostrar ahí específicamente las listas o las aplicaciones que yo uso cuando estoy trabajando y que me ayudan a lograr ese nivel de concentración y a no distraerme. Una de las aplicaciones principales que utilizo es esta que se llama Brain, que tiene distintas playlists. Y bueno, aquí por ejemplo cuando quiero trabajar voy a seleccionar el tiempo por el que quiero hacerlo, 2 horas normalmente, y voy a darle enfoque, deep work o trabajo profundo. Ahí le doy play y pueden escuchar la melodía, es muy sencilla y es simplemente para mantenernos enfocados, no nos distrae. La verdad que a mí me gusta mucho, no es una música que me pondría a escuchar normalmente, pero con el propósito de trabajar enfocado me sirve muchísimo. Otras de las que utilizo son estas tres playlists que ven aquí. Una que se llama Vintage Reggae Café. Estas, a diferencia de las otras, sí tienen voz, o sea, son cantadas y entonces por ahí traen un poco más, pero la verdad que me gustan mucho. Esta también, covers, está muy buena. También se las recomiendo por ahí. De nuevo, traten de identificar si les distrae la voz y se ponen a cantar, y esto no sería muy conveniente. Y la otra que está por aquí también para mí está muy buena. Sinfonías, pero canciones un poco más modernas. Esta también sin texto. Lo que yo intento es, cuando estoy trabajando, trabajar al 100%, cuando estoy descansando, poder realmente descansar. Para eso necesitamos realmente poder lograr ese estado de trabajo profundo. Y la última recomendación que te doy es, ninguno es inmune a este tipo de distracciones, entonces por ahí ayudarnos con algunas formas, agregando fricción a las cosas que hacemos y que nos desvían de nuestro foco. Yo te decía lo del celular, lo mejor es ponerlo en otra habitación. Entonces si querés agarrar el celular, al menos no lo tenés a mano
y vas a tener que ir a otra habitación y ya le agregas fricción a esa actividad que vos sabés que no es la mejor, en ese momento al menos. Y lo que yo tengo también en la computadora es una extensión de Chrome, en este caso, que cuando yo quiero abrir, por ejemplo, Facebook o un sitio de noticias, o cuando quiero abrir alguna red social, lo que fuera, si yo estoy en horario de que estoy trabajando, automáticamente ahí me aparece que, como me dices, que lo piense otra vez. La verdad es una aplicación que te insulta, que te dice que vayas a trabajar. Bueno, ni mucha atención le presto a la frase, pero simplemente entro a esos sitios, veo el insulto ahí y digo, uy, no, tengo que volver a centrarme en lo que estaba haciendo, ¿sí? Si consiguen otra que sea sin insulto, bueno, mucho mejor, pero lo importante era el objetivo, que yo no quiero dedicarle tiempo, y a veces yo lo hago por aburrimiento y no porque realmente he tomado una decisión a conciencia de que quiero entrar a ese sitio. Si quiero entrar y estoy en mi tiempo de ocio, nada, deshabilito la extensión y puedo hacerlo. Pero si estoy realmente concentrado y por alguna razón he decidido hacerlo sin darme cuenta, eso me da una segunda oportunidad de replantearlo. Vamos con otro consejo más, creo que ya es el quinto. Entonces habíamos dicho primero de agrupar tareas similares, mandarlas al final del día, de tener alguna aplicación o algún mecanismo que nos permita liberarnos de tener que recordar o pensar, planear tu día antes de comenzar, comerte el sapo primero, esa actividad que no querés hacer, dedicarte a eso primero, y el trabajo profundo y sin distracciones. Lo siguiente es la velocidad de implementación. No es lo mismo hacer una tarea que hacerla rápido. La verdad que si hacemos rápido es más tiempo libre, es más tiempo para poder dedicarnos a otras actividades. Entonces, por supuesto que todos queremos hacerla bien y yo no estoy resignando calidad, simplemente que debemos darle el tiempo necesario. Si no ponemos un tiempo límite, normalmente le vamos a dar simplemente tiempo y probablemente nos pasemos más del que podríamos haber dedicado a esa actividad. Y un caso o un ejemplo muy sencillo es en la universidad o en el colegio, cuando muchas veces nos decían, bueno, tienen hasta tal fecha para presentar el trabajo. No hacíamos nada por semanas hasta que llegaba cerca la fecha de presentar el trabajo y en cuestión de 1 o 2 días, a veces incluso una sola noche, lográbamos terminar un trabajo y poder presentarlo. ¿Sí? Cuando nosotros limitamos ese tiempo que tenemos disponible para hacer, necesariamente vamos a tener que enfocarnos y dedicar toda nuestra energía, todo nuestro foco a poder realizar esa tarea. Entonces, si esta tarea que a mí normalmente me dedica o me llevaría 1 hora, yo digo, necesito hacerla en 30 o 40 minutos y no queda otra porque si no esa tarea va a quedar sin hacer hasta el día siguiente, te aseguro que te va a llevar a enfocarte muchísimo más para lograr terminar esa tarea en un tiempo menor. Así que yo te animo ahí a que crees ese sentido de urgencia que te va a permitir, por un lado, eliminar cualquier distracción, pero también eliminar esa necesidad que tenemos muchos de nosotros de querer que todo sea perfecto. ¿Sí? Si yo quisiera que este video sea perfecto, probablemente no lo estaría grabando porque hubiese encontrado que no tengo la máquina ideal aquí en casa para grabar y tengo que grabar con el celular, que no tengo todo lo que quisiera para poder hacerlo y probablemente esto no se hubiese realizado. Entonces, cuando yo le asigno un tiempo límite y sé que tengo que hacerlo o hacerlo, eso elimina también esa necesidad de buscar la perfección y más poder realizar las tareas con lo mejor que tengamos a mano, con lo que tengamos disponible, pero el poder hacerlo. ¿Y qué pasa si le asigné 40 minutos y llegan esos 40 minutos? Realmente estuve muy concentrado haciéndolo, pero no pude terminarlo. Si la tarea que tenés que hacer no tiene que ser realizada sí o sí en el día, mi recomendación es que la dejes para el día siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque en general esto también te ayuda a que vos sepas antes de empezar una tarea que realmente vas a contar con ese tiempo. Porque si cada vez que nosotros decimos, bueno, le asigno 40 minutos y luego me tomo 1 hora y yo le dedico igual la hora, cuando yo digo la quiero hacer en 40, yo ya sé que en realidad no son 40. Son 40 y si me lleva 1 hora será 1 hora. Entonces, por eso es importante que nos acostumbremos como un cierto castigo a decir, bueno, si no lo hago en 40 queda para el día siguiente. Si es algo que realmente tengo que presentar hoy, bueno, nada, me siento ante el calendario y digo, ok, voy a tomar estos 20 minutos de esta tarea y esta otra tarea la asigno para el día siguiente. En relación a esto hay otro libro que leí que habla de la semana o del año de 12 semanas y es poder acortar
justamente los objetivos, las metas anuales, tiene que ver de nuevo con este principio que se llama de Parkinson, que es el de que si tenemos un tiempo corto o si tenemos un tiempo asignado para una tarea, vamos a utilizar todo ese tiempo para realizarla. Entonces, si acortamos el tiempo, vamos a tratar de realizar esa tarea en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, si normalmente lo que se ha visto que en muchas empresas los meses más productivos son los últimos. ¿Por qué? Porque cuando ven que no llegan a los objetivos empiezan a acelerar, a apretar el acelerador para poder lograr todo lo que se habían propuesto. Entonces, ¿qué pasaría si nuestro año se tuviera que lograr en 3 meses? Probablemente los avances serían mucho más rápidos, ¿sí? Y estamos hablando de velocidad de implementación. Entonces, una de las cosas que yo hago una implementación o una planeación anual, pero también hago una trimestral. Y en ese trimestre tengo que producir algo que realmente sea de valor y algo que me lleve al siguiente nivel. Entonces, planeamos y ejecutamos como si nuestro año se redujera simplemente a 3 meses. Pueden leer este libro, hay más detalles sobre esto, pero la verdad que esto es algo que a mí me ha servido. Yo utilizo una agenda que se llama 12 semanas y ahí voy poniendo las cosas en las que yo quiero enfocarme y si las hago día por día y establezco objetivos que son trimestrales y que la verdad en muchos de los casos me llevarían un año por lo menos para poder realizarlos, pero yo me los propongo hacer en los siguientes 3 meses. Un consejo más en cuanto a salud, y aquí sé que me voy a meter con un tema un poco sensible para algunos o que genera diferentes diferencias de opinión, y es el de dormir bien. El dormir bien. Y cuando hablo de dormir bien, no hablo de dormir mucho ni dormir poco. La verdad que en este mundo emprendedor se habla mucho de levantarse temprano, de levantarse a las 5, a las 6 o a las 4 incluso. Ahí está todo esto del club de las 4 a.m., de las 5 a.m. y un montón de otras cosas que en muchos casos nos ponen presión por levantarnos. Yo mismo he recomendado muchas veces el poder tener una hora antes de empezar tus actividades, poder dedicarte a cosas que realmente tienen valor o que te van a contribuir a tu sentido de propósito. Pero eso no es una llamada para no dormir lo suficiente, ¿sí? La verdad que si no dormimos lo suficiente, eso nos va a afectar emocionalmente muchísimo. También va a afectar tu rendimiento si no dormís lo suficiente. Entonces creo que hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y saber cuánto es lo que realmente necesitamos dormir. No dormir de más ni tampoco dormir de menos. Personalmente a mí me encanta levantarme muy temprano en la mañana porque es un horario donde hay muy pocas distracciones y puedo ser muy productivo. Sin embargo, por la rutina que tenemos con mi familia, por la rutina de la ciudad donde vivo y todo, es muy difícil establecer un horario donde yo me pueda ir a dormir lo suficientemente temprano para el otro día dormir lo necesario y aún así levantarme temprano. Y hablo me gustaría levantarme 5 de la mañana, 6 de la mañana en algunos casos, y me resulta muy difícil porque para eso tendría que acostarme entre las 10 y las 11 de la noche, lo cual es bastante improbable. Sé que en algunos lugares es común que la gente se vaya a dormir 8 o 9 de la noche y en ese caso, por supuesto que levantarse a las 4 de la mañana tiene muchísimo sentido. Pero en mi caso no, entonces no es aplicable. Me tendría que ir a dormir solo mientras mi esposa y mis hijos están cenando y la verdad no quiero hacer ese tipo de cambios. No sería bueno, me ayudaría quizá a levantarme temprano, pero me generaría un montón de otros inconvenientes. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente determinar cuánto necesitamos dormir? Bueno, al menos le voy a compartir lo que hice yo. Aproveché mucho también este tiempo de cuarentena para volver a probarlo y es dormir durante una semana sin despertador. O sea, sé que algunos por ahí quizás no puedan hacerlo, pero el que pueda les recomiendo que lo hagan sin despertador. Te acostás, solo trata de respetar más o menos con una hora de diferencia el horario al que te vas a dormir. Entonces te vas a dormir casi todos los días en la misma hora, sin importar qué hora sea esa hora, y dormís hasta que te levantes. Y medís cuánto es ese tiempo, ¿sí? Luego, probablemente cuando lo hayas determinado como una media durante una semana, muy probablemente puedas dormir una hora menos y vas a estar igualmente de refrescado y igualmente de lúcido, con la misma energía que si hubiese dormido esa hora de más. Entonces, en algunos casos, esas personas puede ser que sea 7 horas, 8 horas, 9 horas.
En general dice que las mujeres necesitan un poco más que los hombres de sueño. Esto es médicamente así, pero digamos hay excepciones, por supuesto. Y entonces poder determinar a partir de ahí cuánto es el tiempo medio que mi cuerpo necesitaba para descansar. A eso, como te digo, normalmente si le restas una hora y poniendo una alarma, vas a andar súper bien, pero es importante no dormir de menos tampoco. Y luego lo que yo hice una vez que establecí el tiempo que necesitaba dormir es tratar primero de respetar en la mayoría de los casos el horario al que me voy a dormir. Yo lo que uso es una alarma de luz que básicamente se enciende, tengo 60 minutos, empieza a iluminar muy gradualmente, casi como si estuviera amaneciendo, simula el amanecer, y llega al máximo de brillo a la hora. A esa hora también se activa una alarma sonora que también es muy tranquila. Entonces, en la mayoría de los casos simplemente me despierto con la luz, ¿sí? Y eso es mucho mejor que el sonido, que es como mucho más traumático, sobre todo si tienen esas alarmas que te hacen saltar de la cama, ¿no? Entonces, yo me despierto normalmente con la luz, me despierto de forma muy natural, y lo que tiene bueno ese tipo de alarmas o ese tipo de relojes es que si realmente estás en un sueño muy profundo, esa luz no te despierta. Entonces tengo como una hora para despertarme en una fase de sueño que sea una fase de sueño más liviano o que ya esté a punto de levantarme. Y la verdad, en la mayoría de los casos me levanto y desactivo la alarma sin haber escuchado ningún sonido. De nuevo, estas son cosas o hacks, consejos que yo les puedo dar, que evidentemente requieren de alguna inversión. No se preocupen si no pueden hacerla. A mí me encantaría hacerlo con luz natural, pero a mi esposa no le gusta la luz natural para levantarse, entonces yo dormiría con las cortinas abiertas, me podría dormir lo mismo y al día siguiente me levantaría cuando el sol está saliendo. Pero bueno, no es posible, entonces me adapté, conseguí esto y la verdad que es un muy buen juguete que me ayuda muchísimo en la productividad. Entonces, este es el penúltimo consejo: que puedas dormir lo suficientemente bien. Como emprendedor debes tener energía y esto es una de las cosas que van a ayudar muchísimo a tener esa energía, esa lucidez, pero sobre todo también un sentido de felicidad. Si no dormís bien, de verdad que esto te va a afectar muchísimo en el plano emocional. Y el último consejo es mucha agua, ¿sí? Esto es un consejo que a mí me dio un amigo y que me está ayudando muchísimo. De verdad no es algo que lo implementé hace muchísimo tiempo, sino más bien reciente, pero me está ayudando mucho porque también me ayuda a disminuir la ansiedad. Tengo un vaso con agua, en realidad una jarra con agua, y cada vez que estoy como con ansiedad de querer comer algo o algo así, un sorbo de agua, y eso me ayuda muchísimo también a mantenerme hidratado, porque eso es muy importante para el cerebro. Ya lo habrán leído seguramente, es muy importante para tu cerebro el mantenerte correctamente hidratado. Así que yo me propongo que hasta que me levante de mi jornada laboral debo tomarme 1,5 litros, 2 litros de agua, aparte de lo que pueda tomar de té, café y todo esto. Solo debo tomarme eso para el momento en que me levanto de terminar mi jornada laboral. Ok, y esos son los consejos. Espero que lo hayan disfrutado, que por lo menos uno de estos consejos realmente te sirva y te ayude a mejorar tu productividad. La verdad que no es algo que se dé de forma inmediata, sino que requieren de tiempo. Todas estas cosas que te he nombrado en general requieren tiempo, porque lo vas a hacer el primer, segundo, tercer día con algo de motivación, porque lo escuchaste aquí o porque ya lo sabías, pero luego vas a necesitar esa constancia para que realmente se transforme de una buena idea en un hábito, en algo que te ayude a tu productividad a largo plazo. ¿Y qué hacer después de un día productivo? Si me desocupé, normalmente me desocupaba a las 6 de la tarde y ahora con todos estos consejos, buenísimo, me desocupé a las 3 de la tarde. ¿Qué hago? Me dedico a las siguientes actividades que tengo para el día siguiente y voy avanzando y mejorando o reduciendo esa lista de tareas. No, mi consejo es que le dediques ese tiempo a otras actividades que son importantes y que a veces no le damos tiempo. Una de ellas, dijo Henry Ford, que una de las actividades más difíciles de realizar es el pensar, y por eso muy poca gente lo hace. Entonces, pensar estratégicamente en tu negocio, sentarte con un cuaderno, con un buen café y a pensar qué cosas pueden mejorar en tu negocio y todo. Cosas que normalmente no le damos el tiempo necesario y que te aseguro que tienen un gran impacto. Así que no te dediques a las tareas que ya propusiste para el día siguiente, déjalas.
Si querés andar con tus hijos, anda a ver una película, a recompensarte de alguna manera, o también dedícate a pensar o repensar en el negocio, en tu vida y en cómo seguir mejorando, tanto a nivel personal como también profesional. De verdad espero que estos consejos no te lo hablo desde un lugar de sabérmela todo, sino simplemente de alguien que estoy tratando de poner muchos de ellos en prácticas. Espero que esto te haya servido, espero que esto contribuya a tu negocio, a tu vida personal, a tu vida familiar. Y bueno, nos veremos en el siguiente episodio. Si te gustó, te pido que te suscribas, que también puedas compartirlo con otras personas, darle like. Todo esto nos ayuda a que otras personas nos puedan encontrar. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio.